Buenos días, amigos, ¿cómo están? Les saluda Robert Castro Guerra. Estamos 8 de octubre y exactamente son las 10 en punto de la mañana que estamos empezando este programa número 06, número 6 después de la cuarentena. Cada semana hacemos un programa, como ustedes saben, y estamos en el día 207 del estado de emergencia. Pero más allá de eso, estamos en vivo y en directo transmitiendo este programa especial porque hemos querido hoy, a propósito de la situación en que estamos viviendo, de la pandemia, tenemos 207 días, repito, de emergencia nacional, tenemos un problema adicional que son las crisis políticas que se generan y se han generado ya, ¿no?, con esta suerte de competencia previa a las elecciones generales del próximo año. Nosotros sabemos pues que el día 11 de abril del 2021 vamos a tener elecciones generales, y estas elecciones generales, que ya han sido convocadas por el presidente Vizcarra, ha determinado que hasta el día 30 hayan una serie, ¿no?, de trueques, de cambalaches, de negociaciones. Hablan de vientres de alquiler, otros hablan de cambios de camiseta, pero ya más o menos se está perfilando cuáles son o cuáles podrían ser los candidatos presidenciales en las elecciones de ese año, y asimismo quienes integrarán las listas hacia el Congreso de la República. Y por lo tanto, bueno, hemos coordinado con el economista, el amigo Ciro Silva Paredes. Ciro Silva es presidente de la Sociedad Patriótica del Perú, y hemos tenido a bien organizar una suerte de cumbre de líderes de partidos, ¿no es cierto? Hay en este momento 24 partidos reconocidos en el Jurado Nacional de Elecciones, que son los mismos que participaron en las últimas elecciones y que todavía tienen inscripción y que pueden participar en las próximas elecciones del 2021. Asimismo, con un partido adicional, que es el único que pareciera que se ha inscrito y que está todavía porque el Jurado Nacional lo defina, que es un nuevo partido político, que en todo caso serían 25 los que podrían estar. Pero van a haber 25 candidatos presidenciales. Esto se va a atomizar. O sea, si este Congreso que elegimos para completar el disuelto constitucionalmente el año pasado, el que mayor votación obtuvo fue Acción Popular, no llegó ni al 11%, 10%, 10 punto y pico. Entonces, ¿cómo será si es que postulan todos los que van a postular los 24 partidos, o 25 que podrían ser, o suficiente que postulen 12? Va a ser más atomizado y va a haber más crisis. Tal vez pueda haber, inclusive, como lo comentaba un dirigente político, que podría haber incluso otra crisis como la que vivimos el año pasado con la disolución del Congreso. Va a haber obstrucción entre el Congreso y el Ejecutivo, y puede generar a lo mejor otra disolución, repito, puede generar otra vacancia. Entonces no queremos llegar a eso. Pero nosotros, el objetivo es buscar la unidad nacional. Y creo que las alianzas tienen que estar en este momento forjándose lo más certeramente posible. Pero no alianzas solamente por ganar una elección. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener, así como por ejemplo entró PPK, ¿no?, que el partido PPK, y comenzaron pues a distanciarse porque fue una suerte de alianza, un arroz con mango. Entonces queremos alianzas de verdad. No queremos arroz con mango, repito, entre comillas, ¿no?, un dicho popular, o como ellos mismos dijeron, ¿no?, una mazamorra negra que se había formado ahí. Entonces no queremos eso, queremos algo sólido, más aún si estamos a puertas de cumplir 200 años de esta república, ¿no?, que nació en 1821. Pero bueno, vamos a comentar. Tenemos 2 horas de programa. Vamos a esperar a los amigos que han sido invitados representando a cada uno de los 25 partidos, repito, para que puedan conversar y exponer sus ideas o sus planteamientos respecto de la situación política del país, respecto de estas alianzas que esperamos y seguramente se van a dar y culminan el día 12. Ojo, este lunes 12 terminan las alianzas políticas, de acuerdo al cronograma del Jurado Nacional de Elecciones. Por eso es que justamente tenemos aquí, al amigo, el economista Ciro Silva Paredes, presidente de la Sociedad Patriótica del Perú, a quien le damos una bienvenida. Muchas gracias, Ciro, por estar aquí en este día especial, además porque tú eres una persona que está muy comprometida también con el tema de la Armada del Perú, ¿no es cierto? En este día de grado que, repito, hemos empezado el programa a las 10 de la mañana, pero 9:50 de la mañana es la hora oficial en que se ha determinado que se inmoló nuestro gran héroe Miguel Grau. Muchas gracias, Ciro. Tus palabras. Robert Castro Guerra, gran amigo, muy buenos días.
Muy buenos días a todos los televidentes, a todos aquellos hombres y mujeres que día a día vienen luchando en esta guerra contra la pandemia. El día de hoy, efectivamente, orgullosos de haber vestido el uniforme de la Marina de Guerra del Perú, en homenaje a ese gran almirante Miguel Grau, que fue a la vez parlamentario y un destacado parlamentario y un excelente padre de familia, un ciudadano a carta cabal. El día de hoy hemos convocado a este diálogo entre los actores políticos, entre los líderes, entre los presidentes, secretarios de los partidos políticos. A todos se los he invitado a esta primera cumbre virtual. Sí, podrías apagar. Sí. Ha habido un contingente de nuevos partidos políticos, de nuevas organizaciones, nuevas intenciones que hicieron reserva de denominación ante el Jurado Nacional de Elecciones. Fueron 174 y solamente 4 llegaron a presentar documentos, de los cuales Fernando Olivera ya está descartado, el PRIN está a la espera del certificado, Gana Mi Patria, ayer hablé con el señor Guillermo Sendón, que también han sido observados y están subsanando, y Educa Perú, que parece que está en el aire. Perú Firme también fue descartado. Pero todavía se pueden presentar no, ya no. El 30 era el último día. Ellos presentaron el 30, lo que pasa que como es... Ha sido una presentación virtual sí. Y cada uno ha metido los documentos desde sus oficinas, domicilios, qué sé yo. Entonces han estado, y recién había una información oficial el día de ayer, ¿no? Había mucha dificultad en referir al tema de la digitalización, ¿no? Respecto a la documentación presentada. Sí, como a ti te consta, nosotros estuvimos desde la Coordinadora Nacional de Nuevos Partidos Políticos impulsando, ¿no? Desde julio que el presidente anunció las elecciones para el 11 de abril, nos reunimos, destacados líderes profesionales como tú y todos los que participamos, y pudimos tener el asesoramiento, entre otros, del doctor Pedro Angulo Arana, exdecano del Colegio de Abogados de Lima, del notario César Bazán Navea, exdecano del Colegio de Notarios, y presentamos un anteproyecto de ley, ¿no? Que fue aprobado y que permitió la ampliación del plazo hasta el 30 de septiembre, ¿no? Lamentablemente no se ha dado más plazo. Invocamos el tema de la pandemia, el tema de la cuarentena, en fin, una serie de razones justas, ¿no? Porque había una desigualdad, una inequidad, una injusticia, y lamentablemente no se ha dado. Entonces, hoy día vemos que el 99% de los partidos son los mismos, y dicho sea de paso, muchos no han cumplido con el requisito esto de la firma, ¿no? De los 24.800 adherentes. Pero sin embargo, estamos en el terreno político y hoy día democráticamente se ha convocado a todos los actores para que puedan iniciar un diálogo. La convocatoria es a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 del día, y esperamos que cada uno, por espacio de 10 minutos, pueda exponer sus ideas, su visión, y capaz algunas coincidencias. Simplemente somos unos articuladores e impulsores de este diálogo, porque los partidos ya decidirán si van en alianza o no. Correcto. Como algunos han anunciado anoche, ¿no? Y ahí te dejo la palabra, ¿no? Sí, creo que efectivamente, ya hay varias organizaciones que están anunciando, porque en realidad, ¿qué sucede? Que, repito, si son 24 y podrían ser 25 organizaciones las que se presentaran, con derecho a presentar candidatos no solamente a la presidencia, sino al Congreso de la República, porque seguramente ahí, como la vez pasada, no presentaron candidatos presidenciales, solamente presentaron listas parlamentarias, pero esto va a generar pues una atomización del voto, y esta atomización del voto va a impedir un buen desempeño del Congreso. Nuestro Congreso de la República ha venido en una suerte de descenso de credibilidad impresionante en los últimos 50 años. No es una cuestión de ahorita. Ha habido prácticamente desde que me acuerdo, y de acuerdo a la historia también que hemos estado revisando, pues el Congreso siempre ha sido la oveja negra, digamos, del sistema político peruano, de todo el Estado. Pero, ¿cómo podemos resolver eso? Tenemos que primero conjugar, y lo que decías, algo importante, y que acá no he mencionado, el hecho de que hoy estemos reconociendo a Miguel Grau Seminario como ese gran héroe de héroes que ha tenido nuestra patria, por lo menos nuestra república, no solamente es por su inmolación y su decisión y gesta que hizo en la Guerra del Pacífico, ¿no? En la guerra con Chile concretamente, sino por su calidad de ciudadano. Fue un ciudadano a carta cabal, una persona a la cual deberíamos nosotros tener como paradigma, imitarlo diariamente a Miguel Grau, porque Miguel Grau fue congresista, fue diputado, fue diputado por Paita, en Piura. Y él, en su tiempo y es más, existe una curul, ¿no?, en homenaje a él, el congresista número 1 de los 130, hay un 131, pero está, y cuando se empiezan
la llamada pues de tomar lista a los congresistas, lo primero que dicen, Miguel Grau seminario, presente, responden todos los parlamentarios. ¿Por qué? Porque esa es la imagen que nosotros tenemos que seguir. Entonces, si hubiera más Miguel Grau, por lo menos un Miguel Grau en cada partido, por lo menos uno en cada partido, o que se comporte como nuestro gran almirante y héroe nacional, tendríamos pues la oportunidad de que no esperar llegar al Congreso para hacer las conversaciones, las coordinaciones, sino desde mucho antes, como hoy se pretende y se plantea, para que no expongamos a la ciudadanía a no saber por quién votar y por tratar de votar por el amigo o tratar de votar, bueno, ahora va a ser más complicado porque la campaña va a ser vía virtual, o sea, no van a haber los regalitos de antes, felizmente, pero también va a haber bastante dificultad porque no hemos visto con este tema de la educación a distancia, ¿no? Remota, cómo no los sectores más lejanos a la ciudad de Lima o a las capitales de las provincias no tienen acceso pues a la internet. No se van a enterar, no se van a informar, porque ya las campañas, repito, se tienen que hacer, no se van a hacer con manifestaciones, aglomeraciones, con reuniones, sino va a tener que todo fundamentalmente ser virtual. Entonces, ¿cómo se va a enterar el peruano, ¿no?, que está viviendo en una situación bastante lejana, sea en la selva, sea en la sierra o en la misma costa, en la misma Lima, que tenemos sitios donde no hay acceso de la comunicación vía internet? Va a haber una dificultad y en eso tenemos que abonar todos los partidos y todos los políticos. Invitamos pues por eso primero esta convocatoria, pero invitamos a que haya esta unidad. No podemos seguir bregando o arando en el mar o arando en el desierto. Tenemos que arar sobre tierra fértil, tierra firme, para poder no solamente sembrar una buena semilla, sino cosechar un buen producto. Más aún que estamos en este bicentenario, ya que estamos celebrando el bicentenario, acabamos de cumplir el 8 de septiembre pasado los 200 años de la llegada de San Martín a Paracas, ¿no? Uh-huh. Y eso ha empezado pues todo un proceso, esperemos, ¿no?, de comunicación, de información de los peruanos para saber qué tenemos que hacer de acá al 2021, que está a la vuelta de la esquina. Ya no vamos a cambiar nada en cuanto se refiere a normas, a reformas políticas, en estos meses. Vamos a llegar como estamos al 28 de julio. Pero sí, la decisión está en cada ciudadano, porque el ciudadano tiene derecho a votar y votar bien, mirando el ejemplo de cómo hemos tenido, y leía por acá, ¿no?, que el Congreso cuesta abajo, ¿no?, llega a 59%, o sea, la ciudadanía, lo ha sacado Pulso hoy día en Perú 21, Congreso cuesta abajo, su desaprobación llega al 59% según encuestas de Datum. Uh-huh. ¿Y qué significa esto? Que el Congreso, y ya lo ha dicho también, la mayoría cree que este Congreso, que se esperaba, solucione los problemas de coordinación con el Ejecutivo, que justamente determinó la disolución constitucional de septiembre del año pasado, el 30 de septiembre, estamos a un año y días, no vuelva a repetirse, pero este Congreso también ha sido obstruccionista. Algunas normas ahorita se están tratando de coordinar, pero, por ejemplo, esta norma que ha sido promulgada ayer por el presidente de la República respecto del congelamiento y reprogramación de deudas, por ejemplo, ¿no? Claro. Que ha sido, si bien es cierto, ha sido una coordinación entre Congreso y Ejecutivo para sacar una norma consensuada, y también se está viendo el tema de la ONP, pero debería verse en favor pues de los ciudadanos, uh-huh, y no de los bancos y no del empresariado que más tiene, porque acá nosotros defendemos al empresariado, pero tenemos una micro, pequeña, mediana empresa que no ha sido ayudada, que no ha sido aprobada, no ha sido apoyada por el Ejecutivo, y que ahora con esta norma que ha salido, esta pseudo ley de congelamiento y reprogramación de deudas, definitivamente no los va a ayudar. No sé cuál es tu opinión en este sentido, estimado Ciro. Mira, quería recordarte que no solamente en el Congreso de la República hay el curul, en todas las naves, ¿no?, en la Cámara de Oficiales está siempre ahí presente, hay un espacio separado para Miguel Grau, ¿no?, como un señal de respeto a toda su lucha, no solamente en la Marina, sino un ejemplo para las generaciones. Y es un marino de talla mundial, ¿no?, que es el que tenemos que respetar. Con respecto a eso, tú has dicho muy claramente, se viene repitiendo entre los de arriba y los de abajo, ¿sí o no? El tema que antes se iba de derecha a izquierda, hoy día creo que es de arriba y abajo. Todas las leyes que se pretenden dar siempre son obstaculizadas para que no se dé a favor del pueblo, ¿no? Yo creo que esa es plata de todos los peruanos
y esa plata tiene que ser entregada a ellos, ¿no? Eso es lo que te quería puntualizar, ¿no? Correcto. Y esta suerte de coordinaciones que hemos visto, ¿no? Sí. Y ha sido anunciado hoy día el primer ministro en la mañana, Martos ha anunciado que ya se habría consensuado también el tema de la ONP. Y no sabemos en realidad cuál ha sido el consenso, o sea, porque si el Congreso había planteado también una norma bastante populista, pero claro, por otro lado el Ejecutivo se había ido al otro extremo. No sabemos cuál es el punto de encuentro en esta ley. Como pensábamos, por ejemplo, en el tema del congelamiento y reprogramación de deudas bancarias, ¿no? Que el Congreso también había estado debatiendo 3 o 4 proyectos y finalmente se allanó prácticamente a lo que decía el Ejecutivo. Entonces, esta situación preocupa porque puede repetirse en este próximo proceso electoral. Así es. Mira, las propuestas, yo le diría populistas, seguramente algunas de ellas pueden ser, pero hay que separar la paja y el trigo, ¿no? ¿Dónde está el dinero, sí o no? O fue mal o bien utilizado, ¿no? Llámese del fondo de los afiliados de las AFP, llámese el fondo de las ONP. Esa es la madre del cordero. ¿Por qué no se quiere entregar el dinero? Si es el dinero de todo el pueblo, es el dinero de sus ahorros, ¿sí o no? De su trabajo. ¿En qué se ha utilizado o no se ha utilizado? Por otro lado, no hay una rendición de cuentas claras de toda esta millonada que se está gastando producto de la pandemia, ¿no? ¿Sí o no? Hasta ahora no se dice transparentemente cuál es el gasto que se ha hecho. Se le recomendó a la ministra de Economía en su momento, cuando empezó este tema de la pandemia, que no había necesidad de endeudamiento externo, ¿no? Porque teníamos reservas internacionales suficientes, pero ahora resulta que las estadísticas nos muestran que ya no están en reservas. Creo que alguien dijo que había $100 en la caja del BCR, ¿no? Así parece, lo cual es el colmo, ¿no? Sí, Es una cosa de esa, ¿no? Ya, estamos de acuerdo con que el sistema de pensiones, a través, sea privado, en este caso con la AFP, o sea público con la ONP, no haya surtido ningún efecto positivo para tanto jubilado que históricamente ha recibido una miseria de pensión. ¿Correcto? Claro, pero ¿cuál era el objetivo cuando se forma en 1993 para AFP? Hacerte la pregunta, ¿no? O sea, se supone que el Estado no funcionaba y que el sector privado iba a ser, qué sé yo, la panacea, iba a solucionar todos los problemas que históricamente había tenido el jubilado. Pero al no solucionar esto, porque no lo ha solucionado, ¿no? Estamos un grupo en el sector público y otro en el sector privado, pero al no solucionarlo, ni el Ejecutivo ni el Congreso tienen un proyecto que resuelva integralmente el sistema de pensiones, porque decir, bueno, vamos a anular las AFP, vamos a anular la ONP y el jubilado que queda en el aire. Entonces, vamos a destruir, digamos, lo que crearon. Lo poco que se está derrumbando la casa, pero vamos a terminar de derrumbarla y no quedar ni los cimientos para recién comenzar a ver qué cosa hacer y recién pensar cómo voy a construir, cuando ya deberíamos tener una alternativa que no espera. La institucionalidad pensionaria de toda la estructura del sistema pensionario se va a caer con eso, ¿sí o no? Así es. Y si a eso le sumas, por ahí hay rumores de que los mayores de 65 años ya no valen, que ya no salgan de su casa, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿No? Hay toda una estrategia de mentes malignas, digamos, que pudieran estar apuntando a que esa clase desaparezca y los fondos desaparezcan. Bueno, eso también se decía en Italia, ¿no? Porque en Italia no sé, cuando empezó la pandemia, porque en Europa empieza como un mes antes, ¿no? Más o menos el tema de la pandemia. Nosotros estábamos aquí, empezamos el 6 de marzo, ¿no? Creo que fue el primer contagio. Pero en enero ya estaba Europa, bueno, China empezó en diciembre y ahí primero llegaron a Italia, después a España y otros países. Pero ¿qué pasa? Que también sonó el hecho de que, bueno, Italia tiene mucho adulto mayor. Y la pandemia, en la primera ola que vino, se llevó básicamente al 90% de adultos mayores de Italia, ¿no es cierto? Ahora están en una segunda ola. Entonces, ¿esto también tú crees que sería algo similar que podría ocurrir o estaría ya no por casualidad, sino siendo una política de Estado esto? ¿Tú crees eso? Yo creo que hay un riesgo electoral, vamos al tema electoral calculado, ¿no? Porque si el actual gobierno no ha hecho un manejo adecuado de los fondos públicos y los ha derivado a uno a otro lado, lógicamente va a querer asegurar, y acá decirlo claro, que algunos de ellos le den la posta para que esto no se revise mañana más tarde, ¿no? Lo cual sería peligrosísimo porque puede crear una inestabilidad hasta democrática y capaz lo que está pasando ahorita puede crear que puedan irrumpir no solamente grupos, no los grupos democráticos, sino grupos extremistas
no para querer poner orden en el país. Se estaría dando caldo de cultivo para que Así surja es. lo que no queremos que surja. Mira, pasó en la época, ¿te acuerdas? Belaúnde era menos mano blanda, ¿no? Sí. Y hasta que, bueno, entró el gobierno de Juan Velasco Alvarado para poner... Que los terroristas eran avijeos. Así es, ¿no? Y después hemos tenido la otra época, el ciclo, ¿no? El ciclo del año 90 con Fujimori, ¿no? ¿Te acuerdas del inicio de Fujimori? Otra vez, bueno, estamos en el 2020 ya, casi se repiten los años, ¿no? O sea, ahora agravado por el tema de la pandemia, ¿no? Lo cíclico en el Perú lamentablemente ha sido lo negativo. O sea, así es. La historia del mundo, de la humanidad en general, ¿no? Es una historia cíclica, ¿no? Suben y bajan como olas el desarrollo y también los problemas con las pandemias, por ejemplo, cada 100 años hay pandemias, etcétera, ¿no? Pero en el Perú no hemos tenido prácticamente ciclos tan positivos. Han sido muy contados durante la época republicana, para no contar la época colonial ni incaica. Hay un principio que tú sabes como administrador, todos los que han seguido administración, es el principio de romper la inercia, ¿no? Ajá. Ese ciclo que ya debería, en algún momento hemos llegado a los picos, ¿no?, de crecimiento, para cortar y dar el salto, ¿no? Y no se ha dado porque no han habido proyectos nacionales de desarrollo con esa visión de estadistas, sino con esa visión coyuntural de políticos de turno, que solamente están viendo a ver qué llevan en 5 años, ¿no?, en 4 años, para su casa, su bolsillo, ¿no? Y terminan en grave caso de corrupción, ¿no? Este sistema, en realidad del Estado, tenemos un Estado precario, lo hemos dicho siempre, ¿no? Que no es novedad tampoco que el sistema de salud pública no haya podido responder ante la pandemia, y eso lo sabía perfectamente claro, por eso nos tuvieron que encerrar obligadamente, porque no era lo mismo estar pasando una pandemia en Perú que en Europa, que en la misma China o con Estados Unidos. Acá hemos tenido la mayor cantidad de muertos por millón, ¿no? Por millón de personas. Líder mundial. ¿No? Pero bueno, eso se entendía también, porque bueno, no es una cuestión tampoco, si bien es cierto, tenemos un gobierno mediocre, muy mediocre, el de Vizcarra, pero tampoco podemos achacarle que Vizcarra era el único responsable, porque esto es una cuestión histórica. Históricamente no hemos tenido un sistema de salud pública, nunca mejoró el sistema tampoco en estos 120, ¿cuántos días estamos? 160 y tantos días de pandemia. Entonces, no podemos y no tenemos la posibilidad tampoco de enfrentar una segunda ola, como sí lo podría estar enfrentando en estos momentos los países en Europa que ya están siendo afectados por esta ola. Dios quiera que esta segunda ola que ya nos viene anunciando el ministro Marcos, ¿no? Sí. Y no en vano están las Fuerzas Armadas ahí al frente hoy día, ¿no?, con 4 o 5 ministerios. Esperemos que sea para bien, ¿no? Acá nos comentan, excelente introducción, espero su respuesta. Bueno, estamos esperando justamente a los invitados, ¿no?, que son los representantes de los partidos. La doctora García Sayán, no sé si ya está. La doctora García Sayán, no sé, creo que se había comunicado. Perdón, Sayán. Justo nos han pasado acá para poder ir viendo los comentarios de los amigos que están conectados a través de nuestra página del fanpage, siempre con La Verdad Informativo, que repito, estamos saliendo como siempre una vez a la semana. Recordarás pues que hemos estado en un proceso pues de cuarentena que nos obligó a sacar un comentario diario, pero a partir del 31 de agosto exactamente, prácticamente la primera semana de septiembre, hemos comenzado esta suerte de entrevistas, de comentarios a puertas justamente de las elecciones, porque nos preocupa que el ciudadano deba estar verdaderamente informado, ¿no? Y por eso llamamos al programa Siempre con la Verdad, porque más allá de las diferencias que podamos tener, tenemos que enfocarnos en la verdad que requiere no solamente la ciudadanía, sino nosotros como Estado, porque nosotros como ciudadanos ya tenemos una participación individual, independiente, con derecho al progreso y la historia de nuestras familias, etcétera. Pero tenemos también una sociedad que se va de acuerdo a las normas, a constituir un Estado que representa y debe favorecer a todos. Y lamentablemente ese Estado, graficado en una constitución que ha sido dictada en un tiempo dictatorial, una constitución que tal vez podíamos decir favoreció cierto momento de transición, por había unas crisis en el tiempo después de Alan García, con la hiperinflación que hubo, con el terrorismo que estaba campeante, tal vez podía haber, pero lamentablemente se impuso una norma constitucional, como se le reconoce ahora, que más allá de eso positivo que pudo y que algunos quieren reconocer, en suma y resta estamos perdiendo, porque no tenemos desarrollo y progreso que nosotros habíamos aspirado. Porque el desarrollo no solamente está en el campo económico, el desarrollo está fundamentalmente en el campo educativo.
y ningún gobierno ha hecho y salud inclusive, y ningún gobierno, y ahí estamos las consecuencias, ha hecho una inversión en educación pública y en salud pública. En salud pública lo hemos visto con los muertos que hemos tenido, ¿no? Y que no podíamos ir a un hospital porque no había cama, no había oxígeno, no había ni siquiera médicos disponibles, porque la pandemia también les afecta a los médicos y a todo el sector salud. Pero en educación tampoco. Claro. O sea, si teníamos mal nuestro sistema educativo público, ¿no es cierto? Y privado también, porque el privado no se escapa a esto, pero este sistema pues de educación remota prácticamente ha significado que más del 50% de alumnos hayan tenido que abandonar. Ese es un tema preocupante, ¿no? Porque en todo proyecto nacional un pilar básico es la educación. Y ese tema, el tema educativo el día de hoy creo que ha sido en este año olvidado, y no sé cuáles son las consecuencias que tengan para mañana, pasado, con respecto a nuestros educandos, ¿no? Tanto a nivel escolar como a nivel universitario. Hay una deserción también de universidades porque el tema del pago, ¿no? De las pensiones, eso debería ser considerado, porque pasar por agua tibia, ya no por agua tibia, ¿no? Para el otro año a todo el alumnado habría que haber una evaluación realmente quién debería pasar, porque si no, esas consecuencias, mi querido Robert, las vamos a ver cuando egresen, ¿sí o no? Así es. Los que estén desde primaria hasta secundaria, si en el camino no van afilando, el día que termine quinto secundaria vamos a inundar de más academia de preparación, que era también una pandemia, ¿no? De academia, ¿te acuerdas, no? Sí. En mi época habían 2 o 3, Sigma, matemática y qué sé yo, pero después hay ahora miles, creo, de academia de preparación, que no deberían ser, porque el muchacho que sale bien preparado en un colegio, ¿no? De frente a la universidad o postular una carrera técnica, ¿no? Así es. Y ahora se está pensando, bueno, se ha pensado desde el principio, y no solamente en Perú, si estábamos haciendo bien con encerrarnos y proteger la salud, y dejar, ¿no? Dejar fuera fuera de las actividades económicas las labores de la ciudadanía en general. No hubo trabajo, pues, ¿no? Y el trabajo remoto fue bastante mínimo, solo menos del 30% que tiene un trabajo formal, y el 70% que tiene trabajo informal, ¿no? En el Perú, que son informales en general, no pudo elaborar. Entonces ahora tenemos pues un 70% del total nacional con problemas económicos, y se trató de hacer una reactivación económica con varias fases, ¿no? Y hemos entrado desde el 1 de octubre en una cuarta fase. Esta cuarta fase implica no solamente el hecho de que se aperturen o se reinicien los vuelos internacionales, sino también se reaperture el turismo nacional. ¿Tú crees que estas respuestas, digamos, por ejemplo, con el tema de los adultos mayores, ¿no? Tanto hubo bulla de que vamos a interponer acciones de varios personajes que dijeron respecto del tema del adulto mayor, que el presidente Vizcarra dijo, bueno, no quieren, pese a que hay 70%, ¿no? 7 de cada 10 muertos son adultos mayores de 65 años, no importa, vamos a levantar esa medida de prohibición y vamos a decirlo, los dejo a criterio de ustedes. O sea, estamos viendo un gobierno que ha estado y está manejando las cosas como diciendo, bueno, a ver cómo va viniendo las cosas para darle una solución eventual, y que no es una solución, digamos, pensada al 2021, ni tampoco pensada para dejarle más o menos organizado el Estado al próximo gobierno. Mira, definitivamente no hay un proyecto nacional, una visión geopolítica del país, tanto en el frente interno y externo. Ahora le echan la culpa a toda la pandemia, pero si Vizcarra, que llegó también, no electo, sino llegó porque era el vicepresidente de la República, hubiera aplicado desde el primer día un proyecto nacional, en este estado de emergencia de pandemia, se lo plantearon diversos personajes, desde el almirante Montoya hasta generales y civiles. Señora, aplique la ley de emergencia nacional. Las Fuerzas Armadas no le van a quitar el poder, simplemente ellos están adecuados, preparados para implementar en coordinación con el Ministerio de Salud o diferentes instituciones, ¿no? Claro. Creo que es la institución más organizada, ¿no? Así es, y no han hecho caso. Así es. Esto es por lo menos para responder a la pandemia, ¿no? Claro. Pudo haberse organizado así. Claro. Pero a lo que me refiero es, y tú mismo lo has dicho, si no tenemos un proyecto nacional, el proyecto nacional no se impone. El proyecto nacional se expone, se organiza, hace un consenso, y bueno, por mayoría finalmente se determina cuáles son los puntos mínimos de consenso para obras prioritarias, las grandes obras que te generan miles de puestos de trabajo, correcto, ¿no? Que han sido abandonadas. Pero
el objetivo es, bueno, no solamente la obra, sino hacia dónde va el Perú. Claro. Así, ¿qué país queremos? Así es. ¿no? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la visión? Los objetivos nacionales. Acá tenemos el proyecto, 56 naciones en todo el territorio nacional. Así es, somos solamente multinacional. Solo un por eso Evo Morales hablaba de la plurinacionalidad, claro, ¿no? Que claro. Muchos dicen, no, que es extremista izquierda, bueno, pero ¿qué es el plurinacionalismo? En el Perú también tenemos ese tema, conjunto de naciones, Chipiva, Bolivia es parte de de nuestra historia, ¿no? Así es, era el Alto Perú, el recuerda. Alto Perú, parte del Tahuantinsuyo. El producto de la guerra, pues. Correcto, entonces no estaba lejos de la verdad. Y no está, y es más, nosotros tenemos más cultura porque tenemos en la zona de la sierra y de la selva, en la zona amazónica, tenemos una serie de naciones que hoy día están siendo prácticamente discriminadas, porque desde el principio se les discrimina y se les discriminó, no se les reconoce a muchas. Entonces, tal vez el proyecto nacional que todos esposamos, o todos pensamos, o todos reclamamos, debería partir por un objetivo puntual, ¿no? ¿Cuál es nuestro proyecto nacional? Yo creo que el proyecto nacional tiene que partir, ¿no?, por un acuerdo como el que hubo en 1821, ¿no? Que todo el mundo quería la independencia. Ya, sea tácito, o por escrito, todos estaban de acuerdo con la independencia, o por lo menos la mayoría de los que tenían cierta posibilidad de hacerlo, salvo los que estaban como esclavos o los indígenas nativos, ¿no? Claro, si me permites, la institución que presido nace el 10 de enero de 1822, fundada por San Martín. Su primer presidente fue el argentino Bernardo Monteagudo, porque así era en ese momento, venían pues la expedición libertadora, y como tú bien dijiste, ya empezó por Trujillo, después va a Jaraguacho, todo el aniversario del bicentenario, ¿no? Y después llega a Lima. Así fue la historia. Pero ¿cuál era la finalidad de la Sociedad Patriótica de Lima, que se llamó en ese momento? Era un espacio de reflexión de más o menos 40 integrantes, que muchos de ellos después fueron parlamentarios de la primera Asamblea Constituyente. Y mira, han pasado 200 años y la Sociedad Patriótica hoy día está convocando a este diálogo, ¿no? Para que pensemos realmente qué queremos como Perú, lo que tú lo has dicho, cuál es la visión. ¿Cómo nace un proyecto nacional? De recoger de todos los puntos del país y del extranjero, en este caso también, las necesidades, los intereses y las aspiraciones del pueblo peruano, ¿no? Para a través de estos objetivos tentativos de gobierno nacional, local, regional, podamos construir capaz un nuevo contrato, ¿no? Un nuevo contrato entre los que tienen, los que carecen y los que deciden, ¿no? Los políticos, ¿no? Y ese diálogo yo creo que se puede dar. Lo que pasa que cada personaje, cada partido se va por su lado, plantean, pero nunca ha habido esa mesa, porque nos han dado en estos años las políticas, la famosa política que vino de un gobierno anterior de Toledo, que ya no tiene ni partido político. ¿Cuál era, no? Los proyectos, 23 puntos del acuerdo nacional. Pero no es un proyecto nacional. Mire, en el año 90, cuando empezamos una lucha en defensa de los consumidores, el programa de Alberto Fujimori, prácticamente, después de haber dicho una cosa, recogía las recetas de Vargas Llosa, y había el famoso consenso de Washington, ¿no? La reforma del consenso de Washington, y se empican, desaparecen, ¿no? Varias entidades bancarias, el sistema pensionario, en fin, ¿no? Nacen las AFP. Acuérdate, ¿no? Un reordenamiento del sistema financiero. Hoy día creo que los peruanos, es por eso la invitación que ha hecho la Sociedad Patriótica, para que se sienten a dialogar, porque si no vamos a ir acá a un despeñadero, y con el peligro que se comenta en las redes, se comenta en todos los círculos sociales, políticos, de que capaz estas elecciones se frustren, ¿sí o no? También hay esa posibilidad. Una segunda ola y... Así es, estamos acá hasta el periódico, estamos en emergencia nacional, y yo creo que fácilmente el gobierno, en este caso las Fuerzas Armadas, por el señor, en aras de del país, que hay un alto riesgo, hay una segunda o tercera ola, señores, se postergan las elecciones, y cosa que no queremos los peruanos, ¿no? Así, eso iba mi comentario, porque si se supone que estamos viendo o no nos queremos ver en el espejo europeo, ¿no? Con todas las diferencias que hay, ¿no? Porque Europa definitivamente tiene un sistema de salud pública que puede responder a las expectativas y necesidades de la población, cosa que no tiene el Perú, ¿no es cierto? Y que no ha podido resolverlo en los 207 días que tenemos en este momento de emergencia, pero se ha decidido pues abrir los vuelos internacionales, reiniciar los vuelos internacionales, abrir el turismo interno,
Y se está especulando incluso que el próximo año se tomen las clases, ¿no?, de los alumnos en forma presencial y ya no solamente a distancia o remota. Entonces, son cosas que parecen ilógicas, incongruentes. Y que se van tanteando, no un proyecto, ¿no? Pues se lanzan como para distraer, o para que la gente ya comience a debatir, pero en realidad, ¿estamos siendo conscientes de lo que estamos haciendo? No, yo creo que están jugando con la población. Y eso en algún momento va a tener una sanción, un proceso, creo yo, ¿no? Porque no se puede estar jugando con las expectativas del pueblo. Cualquier padre de familia quiere hacer un proyecto mínimo, ¿no?, de trabajo, un proyecto de negocio o lo que fuera, incluso un proyecto familiar. Y si no hay las reglas de juego claras, ¿no?, en nuestro querido Perú, lamentablemente pues tú no puedes hacer una inversión que mañana más tarde. Peor los que tengan crisis, los que ya han quebrado, los que tienen... El otro día estuvimos ahí acompañando en un plantón a la gente de Gamarra y caminábamos por todas las cuadras, cerrados y alquilados, cerrados. ¿Quién tiene ahorita 8.000, 17.000, que tan caro que cuestan los alquileres pues en Gamarra, ¿no? Y hay otros sitios en la Malvina, Mesa Redonda, que caminamos también todos los días. Lamentablemente pues están cerrando muchos negocios. Y como tú dijiste al comienzo, el 99% creo del dinero se ha ido para las grandes empresas. A los mismos bancos, ¿por qué tienen que intermediar los bancos? ¿Por qué no sea directo el crédito, el último que han estado anunciando, directamente al bolsillo, ¿no?, de las MIPES, de las pymes, ¿no?, del sector de los emprendedores, que es muy importante, ¿no? Hay muchos ahorita, como viene la cuestión electoral, van de Hernando Soto, falsos representantes. Son falsos representantes porque los que están en la cancha dicen, oye, ese señor que salió en la televisión con De Soto, que tienen 2 nombres o 3 nombres, dice que representan a 6 millones, 8 millones de emprendedores. Y emprendedores acá en tu cuadra nomás hay 100 bodegas, ¿no? Sí. No, y también se ha tergiversado el término de esto de emprendedores, o sea... Todo el mundo como son un grueso, no somos un grueso. Nos han cambiado el nombre, es como todo, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá una descentralización que fue impuesta prácticamente, entre comillas, ¿no? Ya vamos a hacer verdaderamente la descentralización. Le cambiamos de nombre a los departamentos y le ponemos regiones. O sea, ese fue el gran cambio, ¿no? Claro. Respecto al tema de descentralización. Y acá, y De Soto tiene responsabilidad mucho en eso, cuando comienza a decir, bueno, el sector informal, ahora los emprendedores, le vamos a cambiar el nombre, pero siguen siendo informales, porque el Estado no facilita el ingreso ni la participación de estos emprendedores en el desarrollo verdaderamente de la sociedad, ¿no?, del sistema, porque hay trabas que pone y que el empresario no puede cumplir, y menos el de las MIPES y las pymes. Claro, mira, en otros países, yo he estado personalmente en Washington, ¿no?, a raíz de las luchas, constituimos una asociación, llenamos un formulario, todo se entregó vía internet, ¿no?, y al siguiente día nos llegó la autorización para empezar a operar, ¿no?, y con cargo a que en 30 días subsanabas algún error, y ya está funcionando, ¿no? El tema del trámite que ha tocado, el tema de la formalización, el tema de darle los títulos de propiedad a la gente. Efectivamente, pues Cofopri hizo un intento, pero eso se frustró, ¿no? Porque cuando tú tienes un terreno, tienes una propiedad, un edificio, vas al banco y el banco te puede dar el 50, 60, 70% del crédito para que tú puedas tener capital y empezar a mover, ¿no? ¿Qué esperamos del próximo Congreso? Estamos hablando no solamente del presidente, quién podría ser. Acá hemos visto algunas encuestas, ¿no?, que han salido publicadas también el día de ayer. Es lo último que ha salido en encuestas aparte de Datum, ¿no?, que se publicó en Perú 21, donde nos ponen pues candidatos, pues Joe Forsyth, 20% lejos, ¿no? Keiko con 5, Hernando Soto con 5, Verónica Mendoza con 4, Urresti, Lescano, Guzmán, Belmont inclusive con 3%, Barnechea con 2. Bueno, al margen de ello, que vamos a ver cómo hay problemas, por ejemplo, en Acción Popular, hasta ahora no podemos decir que el señor Barnechea va a ser candidato. Tal vez puede ser el mejor candidato por lo que puede saber, pero ahí está Lescano, ahí está también Raúl Descanseco, está también Mesías Guevara y el mismo Muñoz, alcalde de Lima, ¿no? Entonces, hay varias ofertas electorales que van a irse conociendo en estos días, y el 12 incluso, que es el último día para las alianzas. Pero ¿qué esperamos en el Congreso? En el Congreso, que en este momento tienen, y repito, hoy en la encuesta de hoy, ¿no?, que es casi 60%, 59% según encuesta de Datum, ¿no?, Congreso cuesta abajo. ¿Qué tendría que hacer el nuevo Congreso, los nuevos congresistas, los nuevos parlamentarios, los nuevos representantes de estos partidos, que son los mismos partidos finalmente que van a presentar estas alternativas para que la gente vote, los ciudadanos opten?
¿qué tendría que proponer o hacer para que justamente este porcentaje de 60% cambie en el conocimiento o la visión del ciudadano? En mi opinión, yo regreso al Proyecto Nacional de Desarrollo. Dentro de ese proyecto nacional debe estar contemplada el mecanismo en el cual se debería mejorar la calidad de los actuales representantes, llámese parlamentarios o llámese presidente de la República. Y eso va acompañado de las propuestas de reforma electoral. Que claro, tampoco... se habla mucho de las reformas, pero finalmente, ¿cuánto ha costado para que estas reformas que se han dado, medias tímidas, pero han tenido que ponerlo contra la pared? De las 12 se aprobaron en realidad 4 más, sí, claro, y no más. Entonces y los nuevos actores, o sea, no ha habido, y tú eres los mencionados, ha habido una coordinadora, ¿no? de partidos políticos nuevos. Nos han hecho, ¿no?, la vida imposible. Y que en realidad no ha habido justicia, digamos, porque no ha habido equidad, no ha habido igualdad, para llamarle un término, por parte del Congreso, que ha impedido que nuevos partidos participen y se abra la cancha, ¿no? Y se incorporen nuevos actores, nuevos personajes, nuevos dirigentes, que no solamente los vemos en los partidos, sino también los vemos en otros sectores del quehacer nacional. Pero este nuevo Congreso tendrá esa capacidad para poder razonar de esta manera y cambiar la historia del Perú justo en el año del Bicentenario. No, yo creo que no, definitivamente no, porque no solamente que es la cuestión legal, sino también eso va acompañado de la cuestión ética y moral, ¿no?, que debe ir imbuida con el tema educativo, que lamentablemente pues está muy abandonado. El cambio no pasa por el cambio de no solamente, así es. Sino es todo un proceso, o sea, para ver una reforma verdadera, tiene que haber todo un proceso educativo de largo aliento, por lo menos un par de generaciones, cada generación son 25 años, ¿no? O lo que plantea nuestro amigo Jaime Bobadilla, también presidente de un partido político, apliquemos la política de Singapur. Él ha estado en febrero, marzo en Singapur. Justo ahí nos está comentando ahí ahorita, buenos días, compatriotas, le saluda el abogado Jaime Bobadilla, APS Singapur. Así es, efectivamente. Saludos, Jaime. Lo que te quería decir es lo siguiente, él tiene casi 1 millón de seguidores, ojo, 1 millón de seguidores en las redes, porque ahorita no hay marcha, no hay nada, en las redes que apoyan esa política, y de ser así, pues es un grueso contingente que está aplicando pena de muerte, separémonos de Singapur, apliquemos separémonos de la Corte, ¿no?, de Costa Rica, y también aplicar la política de Singapur, que empieza contra la corrupción, contra la delincuencia, mayor educación, mayor inversión, y limpió el país, pues, ¿no? Han pasado 30 años y hoy día Singapur pues es un hub mundial, ¿no? Un ejemplo para todos, ¿no? Señores, muy buenos días. No sé si me pueden escuchar. Ya estamos conectados en el Skype. Sí. Puede empezar, amigo Claudio. Buenos días. Perfecto, muchísimas gracias. Ha sido un gusto poderles escuchar su excelente introducción de la situación del país. Un saludo muy especial en el Día de Grau para todos ustedes. Y en nombre de Runa y de nuestro presidente, el señor Ciro Gálvez, candidato natural elegido en la última asamblea como candidato para la presidencia del Perú, le damos un saludo a todas las bases de Runa en todo el Perú y también de Perú Nuevo, quien ha firmado un acuerdo con Runa para poder hacer un cambio trascendental en el Perú, porque el Perú no puede seguir más en este sistema que ha empobrecido a nuestra nación, sobre todo en los lugares más olvidados. Y estamos muy gratos de poder trabajar con Runa, que es un partido que nace de los Huancas, ahí en Huancayo, de los Andes, considerando que no solamente implica al mundo andino y las comunidades que son más de 7.000 que están totalmente olvidadas, incluidas las comunidades también de la selva, sino que también incluye a la costa. Este espíritu andino es el gran carácter diferencial que nosotros tenemos como gran oportunidad para todos los peruanos que quieren verdaderamente un cambio trascendental en el Perú. En estos minutos que ustedes me han otorgado, yo quisiera, si ustedes me lo permiten, dar lectura de una pequeña reseña de lo que ha pasado con el Perú en los últimos años, y luego una reflexión final para luego poder compartir y poder hablar con todos ustedes en esta reunión. Voy a permitir leerlo porque es
digamos, más que histórico, es lo que ha ocurrido realmente, y es importante tenerlo bien claro en cada alineamiento para que el pueblo recuerde, porque aquel pueblo que no recuerda el pasado que ha tenido no va a cambiar para nunca más su futuro, porque si no vamos a seguir repitiendo más de lo mismo y más de lo mismo. Agradecido a ustedes y a todos nuestros compatriotas que están queriendo postular a la presidencia en este alto cargo y digno cargo en la política peruana que lamentablemente nuestros políticos han manchado. La política es realmente el arte de poder servir a los demás, ayudar a los demás, y hoy los políticos han destruido este digno cargo y esta digna función de ser políticos. Para comenzar, quiero hacer una breve reseña sobre algunos acuerdos nacionales realizados en nuestro país. No sé si recordarán, pero el 23 de agosto del año 2001, el presidente del Consejo de Ministros del Gobierno de Toledo, Roberto Danilo Zapata, se presentó en el Congreso de la República para exponer la política general del gobierno y las principales medidas. En su discurso, propuso la convocatoria a los partidos políticos que cuentan con representación en el Parlamento para participar en un foro de políticas de Estado. Firmaron este compromiso Alan García, Valentín Paniagua, Lourdes Flores Nano, Alberto Cruz, de Perú Posible, Fernando Olivera, entre otros. El 17 de octubre del año 2002, Alejandro Toledo suscribió un decreto supremo número 105/2002 de la PCM, mediante el cual institucionaliza al Foro del Acuerdo Nacional como una instancia encargada de la promoción del cumplimiento y del seguimiento del Acuerdo Nacional. El dispositivo también plantea que el foro se encuentra adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. En el texto también se decreta que el presidente de la República es el encargado del Acuerdo Nacional. En ausencia de este, las sesiones serán presididas por el presidente del Consejo de Ministros. Quiero recordar las palabras de Toledo cuando firmó el acuerdo. Él dijo: esta carta de navegación marca el horizonte al que queremos llegar los peruanos para dibujar el rostro social del Perú y hacer una evaluación de lo avanzado para el 2021, año del bicentenario de nuestra independencia. O sea, todo con un deseo de que para este 2021 podamos llegar a buen puerto. En el año 2012 se volvió a firmar un acuerdo nacional siendo presidente Ollanta Humala. ¿Con quién? Con nada más, nada menos que Alan García y Alejandro Toledo. Y por supuesto, en este gobierno de Vizcarra también se ha sumado a estos acuerdos nacionales. O sea, este deseo de unirnos y juntarnos para hacer cambios lo hemos tenido históricamente. Ok, Vizcarra creó el Pacto Perú. El pacto sería integrado y firmado por todas las fuerzas políticas, instituciones públicas, miembros de la sociedad civil y privadas también, que intervienen en la construcción del país. Pero la historia de los acuerdos nacionales no solo es peruana. El dictador comunista Nicolás Maduro, al cual yo confronté en las Naciones Unidas cuando el Papa visitó Nueva York, firmó también acuerdos con la oposición y ya conocemos cuáles son los resultados. Sebastián Piñera de Chile acaba de firmar un acuerdo nacional con la oposición de izquierda que ha derivado en la realización de un plebiscito para cambiar la Constitución que ha puesto a Chile al borde del abismo económico y social. Y como guinda de la torta, Evo Morales lo vino haciendo después y también propuso un acuerdo nacional. O sea que esta historia de acuerdos, de juntarse, de unirse, han tenido digamos, al parecer buenas intenciones, pero en el fondo lo único que nosotros sabemos es que han sido para beneficio de los poderes políticos. Nosotros venimos estudiando esta historia del sistema hace 10 años y con el partido Runa estamos totalmente de acuerdo de que estos acuerdos nacionales, estas reuniones de políticos solamente han servido para los políticos, para esta política de amigotes, que lo único que ha hecho es crear una nación de ellos, de los burócratas, de los políticos, de los centralistas, viviendo
de los impuestos de un pueblo que está olvidado y que está engañado, porque estos políticos, a través de la prensa lamentablemente coludida con este poder político, ellos han querido y han hecho lo suyo, convenciendo a todos los peruanos a través de las encuestas que lamentablemente son manipuladas, lo que yo llamo una elitocracia totalmente armada para que el pueblo de abajo entregue sus votos y este pueblo con su pobreza a través de los impuestos indirectos sostenga este Estado ineficiente, este Estado ineficaz, este Estado gigantesco y este Estado corrupto. Hermanos, nosotros si queremos cambios en el Perú, y le digo a todos los participantes en la política para este 2021, que tenemos realmente la gran oportunidad de hacer un gran cambio en pro de la gente. Si queremos realmente cambios, como dijo Albert Einstein, no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Si queremos que las cosas cambien en nuestro Perú, nosotros tenemos que empezar a hacer cosas diferentes, que se enfoquen no de manera populista hacia el pueblo. La política caviar y el populismo, el neoliberalismo existente desde los 90, ¿qué cosa nos ha traído en realidad? Aumento de la corrupción, aumento de la delincuencia, estancamiento económico e ineptitud de todo lo que es la ejecución presupuestal, retroceso en educación, colegios públicos en ruinas, retroceso en la salud, aumento de anemia, hoy con el COVID demostrado que no sirve para nada lo que han hecho, la población desatendida, indiferencia ante las inundaciones, los huaicos y el friaje que siguen esperando en la reconstrucción nacional, confrontación entre peruanos, pérdida de valores y principios, ideologías perversas para los niños y los adolescentes. Por eso soy tan feliz de ver con mis hijos No Te Metas realmente levantando su voz a favor de la familia, y tengo el honor y el orgullo de haber iniciado de alguna manera este movimiento con el Movimiento Nacional Pro Valores, con 60.000 jóvenes frente al Palacio de Justicia en el año 2002. Prensa mermelera comprada con fondos públicos, vulneración de nuestras pensiones, aumento del narcotráfico y renacimiento del terrorismo. Y todo a través de un discurso mentiroso y mediático. Para terminar, por eso nosotros queremos convocar a todos los peruanos y a todos ustedes para juntos construir lo que venimos ya un Perú nuevo, y del cual, por supuesto, el doctor Ciro Gálvez está totalmente de acuerdo, porque congeniamos perfectamente con entregar la propiedad del subsuelo a las comunidades, para que las comunidades empiecen a ser ricas como deberían ser, porque son dueñas de la riqueza que está bajo sus pies. Es la única manera de descentralizar la economía y descentralizar el Perú, entregando las riquezas que están bajo los pies de todas las comunidades que tienen oro, plata y cobre, y vamos a descentralizar así la economía, porque se van a abrir focos de mercados nuevos y vamos a descentralizar así el país. Todo tiene el objetivo de desterrar esta mentira que los gobiernos nos han venido diciendo por años como promesas políticas, con la valentía para tomar decisiones hoy, y necesitamos ser valientes hoy, no necesitamos entrar al sistema o coludirnos con el sistema. No nos importa si toda la clase del status quo se viene en contra de nosotros. Quieren acabar con la corrupción, nosotros los de Runa también. Quieren ustedes acabar con la ineficiencia y la deshonestidad, también nosotros queremos acabar. Quieren menos impuestos y mayor crecimiento, también nosotros. Quieren terminar con la justicia politizada, también nosotros. Quieren evitar que se conviertan a nuestro Perú en una Venezuela, una Cuba, una Nicaragua, también nosotros. Estimado Claudio. Por todo esto te invitamos a ser parte. Únete a todos los que nos están escuchando a esta gran red nacional de Runa, que convoca a las familias, a los amigos y a todas las fuerzas políticas para hacer el cambio sustancial que el Perú necesita. Muchísimas gracias por la oportunidad y estamos a la hora. Muy agradecido, estimado Claudio. Una consulta le iba a hacer, una pregunta.
Justamente creo que estaba en la última la respuesta, ¿no? ¿Cuál es su propuesta hacia los otros partidos? ¿Con cuál se sentiría tal vez más cómodo, ¿no? En una alianza, porque estamos prácticamente a 4 días de que se cierre esta posibilidad de intención que hay que exponerla y decirla por escrito ante el Jurado Nacional de Elecciones. No sé si tienen algo ya concreto, específico, además de estas propuestas que usted ha mencionado muy largamente, ¿no? Sí, con el doctor Ciro nosotros estaríamos dispuestos a unirnos con cualquier partido que quiere realmente reivindicar a los pueblos peruanos, sobre todo en los Andes y en la selva peruana y parte de la costa que han sido totalmente olvidados. Nosotros nos diferenciamos de la gente de la izquierda. ¿Algún partido concreto, le extendería la mano a usted a algún partido concreto que se asimile en cuestiones programáticas, doctrinarias? ¿A ustedes? En estos momentos, lamentablemente, ningún partido de la izquierda comunista, de la izquierda socialista, realmente representa nuestros valores y nuestros principios, y tampoco ningún partido neoliberal del sistema que lidera el señor Urresti, o el señor Belmont, o el señor Forsyth, o todos los caballeros que están queriendo postular en estos momentos en diferentes partidos. Nosotros por 10 años los hemos analizado y lamentablemente con ellos no vamos a poder entrar en una fusión. Pero hay partidos de las regiones, sobre todo de las regiones de los pueblos más olvidados que están inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones, con los cuales estamos son movimientos regionales que se van a adherir. O sea, no participan formalmente en este proceso. Con ellos, bajo un pacto. Ya. Ok, van a sumarse a su proyecto de runa, ¿no? Ellos, por eso, con ellos bajo un pacto que estamos firmando en todo el Perú hace 5 años de los derechos de propiedad y de las 5 reformas, bajo ese pacto de cambio, eso es exactamente lo que vamos a hacer con estos partidos regionales. Y con cualquier partido que hoy quiera reflexionar y que sin ser populista y sin ser amante del poder, sino amante del Perú, podemos unirnos con mucho gusto. Muchas gracias, Claudio Sola, por su participación. Ha sido muy claro y preciso en todos los términos que usted ha expuesto. Creo que está presente también la doctora Angélica Sayán. No sé si me ayuda ahí en la parte técnica. Está el señor César Campos, del Partido Humanista. Sí, estoy presente acá. Hola. Sí, César Campos. 10 minutos del tiempo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está usted? Bienvenido César, ¿no? Pues muchas gracias, buen día. ¿Cómo está? Bueno, acá... ¿Cómo quisiera empezar? Sí. ¿Puedo empezar? Sí, por favor. Muchas gracias. Pues en primer lugar yo quisiera expresar el saludo del doctor Diego Simo, presidente y fundador con quien participamos en esta epopeya del nacimiento hace 19 años del Partido Humanista Peruano. Nosotros hemos participado ya en 2 oportunidades en el proceso de constitución legal del Partido Humanista y decidimos, con ese ánimo unitario que rodea al Partido Humanista desde su fundación, impulsar la creación de ese colectivo que se llama Juntos por el Perú. Hace unas semanas atrás, un grupo de ex compañeros del Partido Humanista traicionaron la confianza del Partido Humanista y hemos perdido en buena cuenta la presencia estructural, orgánica dentro de Juntos por el Perú, y en la medida que el Partido Humanista es la fuerza mayoritaria de este espacio, pero que ha perdido la presencia, digamos, formal en la estructura de control, de mando, de dirección, es que nosotros hemos asumido la tarea de continuar con esta vocación de unidad, pero dentro de un marco de moralidad, de conciencia cívica, y esa es la razón por la cual hemos decidido adherir a la plataforma Nueva Constitución. Este es un escenario político que no lo habíamos imaginado de cara al bicentenario, no lo habíamos imaginado porque nosotros tenemos por línea política la confianza, la sinceridad, la transparencia y la vocación de cumplir con nuestros compromisos. Sin embargo, esta contingencia nos pone en este escenario, y qué interesante que ahora, 8 de octubre, Día de Grau, Día de la Peruanidad,
Día de la Ética en los valores cívicos de la nación, podamos hacerlo conocer ante ustedes, amigos. Va a impulsar, como siempre, sus grandes líneas de actuación, principalmente aquel gran objetivo que es la reconciliación del Estado con el pueblo peruano, que lleva ya 200 años esperando que su Estado responda a sus intereses y que 200 años nuestro pueblo efectivamente siguen esperando. Es en el marco de esta desconfianza, de esta espera prolongada, que se entiende perfectamente el comportamiento desbordante de los emprendedores andinos que inundan las ciudades con la microempresa, con el autoempleo, y que el desorden y la necesidad de desbordar con el propósito de romper con los lazos que el Estado no le permite para resolver sus problemas de manera ordenada, es lo que en parte justifica o explica, más que justifica, explica el por qué muchos de nuestros compatriotas han obrado de una manera tal vez irresponsable frente a la pandemia, porque estamos en un país que ha construido una suerte de cultura del desborde. Esa cultura del desborde tiene como origen la indolencia del Estado para asumir la responsabilidad de atender las necesidades de nuestros connacionales. Y obviamente este no es un tema solamente de andinidad, es un tema de... Comparto aquel razonamiento que estuvieron ustedes exponiendo. Nosotros estamos también en este marco evidenciando la necesidad de aquello que nosotros le llamábamos la reforma en la educación y la reforma de la salud como las dos principales reformas que atienden a la naturaleza del ser humano. Esta pandemia nos ha indicado de que no estábamos lejos de esa realidad, sino más bien al revés. Creo que se presenta ahora la oportunidad para que esta reforma se convierta casi en una revolución. La revolución de la salud y la revolución de la educación, cuyos pasos se han dado de manera tímida, pero que necesitan ser asumidas. Y eso significa, entre otras cosas, la presencia de los profesionales de la salud y los profesionales de educación en un papel muy importante dentro de la vida del país y no en una posición de demandantes constantes de mejoras de calidad de vida y de mejoras de condiciones de trabajo para poder atender sus obligaciones en el campo de la educación y el campo de la salud. Pero la otra, y la más importante también, la revolución rural, que tiene que ver con el soporte del Estado para el desarrollo de la pequeña agricultura familiar, que lo tenemos en una ley que no tiene financiamiento, una ley que no da de un paso, que se soporta teóricamente en la existencia de numerosas agencias agrarias que no tienen ni idea de cómo hacer para que la pequeña agricultura mayoritaria, que cubre aproximadamente el 94% de la existencia de la actividad productiva rural, no tenga el soporte de su Estado. Y finalmente, esa revolución de la economía emergente de las ciudades, de los emprendedores que hacen manufactura, que hacen comercio, que hacen una serie de actividades que soportan una parte importante del Producto Bruto Interno y que el Estado no sabe detenerlos. Nosotros vamos a trabajar con el propósito de que estas grandes reformas, donde estamos porque pretendemos estar en el próximo Congreso, trabajar en esa dirección. Esas son las grandes ideas y por lo tanto nosotros seguiremos con este contencioso administrativo en Juntos por el Perú para recuperar esa que es creación nuestra. Sin embargo, estamos preparados para volver a levantar firmas y hacer que el Partido Humanista exista, porque nosotros tenemos fe, tenemos fuerza moral y tenemos organización. Gracias, amigo. Muchas gracias, estimado César. Hemos tenido a César Campos, representante del Partido Humanista. Ciro, a ver. Sí, César, ¿me escuchas, por favor? Te habla Ciro Silva. ¿Cómo estás, Ciro? Con mucho gusto. Mira, lo que tú nos estás diciendo realmente es una primicia, que este programa que está grabado va a ser editado y difundido también a nivel nacional e internacional, está en las redes. Entonces, la aspiración de la izquierda peruana, digamos, de unirse, Verónica Mendoza parece que ya me ha dado a entender no hay en ese espacio, y peor sería la conversación con Marco Arana, porque estás con Democracia Directa y Perú Libre, que justamente está esperando también en línea la doctora Angélica Sayán. Déjanos claro eso, por favor.
Nosotros no tenemos ninguna actitud en contra de la unidad, hemos apostado toda la vida. Sin embargo, hay quienes creen que la unidad tiene condiciones y las condiciones no reparan en cuestiones de moral, de ética política, y ese es el espacio más duro de poder construir en el Perú. La ética política es una de las actitudes y de las posibilidades de los políticos en nuestros tiempos que ha sido totalmente desterrado. En el marco de eso es que nosotros no creemos que se dan las condiciones orgánicas, políticas, legales para que Juntos por el Perú funcione adecuadamente, debido a que está funcionando sobre la base de una dirigencia espuria. Ya, finalmente, eso quiere decir que la señora Verónica Mendoza podría, con el acuerdo que habría firmado con la dirigencia cuestionada del partido Juntos por el Perú, lamentablemente no estaría inscrita, ¿no? O sea, está en el aire, como se dice. Si el recurso administrativo que está en etapa de apelación se confirma, nosotros no tendríamos ningún problema al recuperar la dirección de Juntos por el Perú de continuar con esa relación y trabajar por una alianza mayor. El tiempo lamentablemente nos ha ganado. Es poco posible que eso ocurra, pero lo que sí va a ocurrir es que en algún momento tanto las autoridades y eventualmente las judiciales van a decir su palabra y nos van a dar la razón. Correcto, muchas gracias, estimado César. Esperemos estar en contacto próximamente y ojalá pues estas intenciones de unidad, de alianzas, se vayan concretando, porque, repito, estamos a 4 días de que esta decisión se tome ante el Jurado Nacional de Elecciones. Buenas tardes, amigo César Campos. Estamos, creo, gracias a usted por la Hasta participación. pronto. Hasta luego. Angélica Sayán. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Sí, buenos días. ¿Está encendida? ¿Sí? ¿Ahora? Perfecto, sí, está bien, perfecto. Ya. En principio quiero expresar Se apagó de nuevo. mi agradecimiento a la Sociedad Patriótica del Perú, al Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú, al Partido Democracia Directa, a la Alianza Nueva Constitución y a todas las agrupaciones, partidos políticos que se han unido a este gran proyecto. Se escucha perfecto, pero falta el video, la parte de la imagen. ¿Me ven ahora? No. Ya, correcto. Ya. Como les decía, hoy es un día histórico, un día glorioso, donde se conmemora el 141 aniversario del combate de Angamos y homenaje al gran almirante Miguel Grau Seminario, quien representa el honor, la caballerosidad, la disciplina, la integridad y el arrojo. Existen miles de páginas escritas sobre su desempeño como comandante de la Marina peruana, pero Grau también fue un ejemplo de padre de familia, ciudadano y político, y representa un símbolo de amor a la patria y a la nación. Miguel Grau fue un hombre de familia, y antes de partir al sur para culminar su heroica vida al servicio de la patria, le escribió unas líneas a su esposa que decían: quiero pedirte atiendas con sumo esmero y tenaz vigilancia a la educación de nuestros hijos idolatrados. Para lograr este esencial encargo, debo avisarte, y mejor dicho, recomendarte que todo lo que dejo de fortuna se emplee en toda la instrucción que sea posible. Única voluntad que te ruego encarecidamente observe con religiosidad. Miren qué importante. Pero como Grau, comprendemos que la dignidad de la persona humana organizada en la familia es la célula principal de la sociedad, donde se aprenden los valores, y la práctica de estos constituye la base para el desarrollo y progreso del país. Grau, el demócrata. En la política, el caballero de los mares, fue un partidario de la vida democrática. Tanto así que cuando en
Cuando era diputado en 1876, nuestro país naufragaba en el caos político y los líderes militares buscaban apoderarse del poder. Fue ahí que Miguel Grau Seminario, gran político, dijo: no reconozco otro caudillo que no sea la Constitución. Ahí, pues, señores, radica la importancia de contar con una nueva Carta Constitucional que defienda verdaderamente a la persona humana, organizada por la familia y la sociedad. Yo pregunto, si su artículo 1 de la Constitución establece la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado, díganme ustedes, en estos últimos 30 años de vida, ¿cómo es posible que se hayan realizado contratos entre el Estado y la empresa y se haya persona humana? Señores, yo planteo pues mi pirámide de la dignidad. ¿Qué dice? Y lo saben muy bien los abogados y también los economistas. Si la persona humana y el respeto de su dignidad se encuentran en la cúspide de la pirámide, el Estado y la empresa, aquí hay 3 actores válidos, no 2, 3 actores válidos. Entonces hay que definir cuáles son los intereses, cuáles son las necesidades, cuáles son las obligaciones para lograr de esta manera el bien común. Definir quién tiene el derecho de propiedad. ¿Lo tiene el Estado? ¿Lo tiene la empresa? ¿La tiene la sociedad? ¿Quién tiene el derecho de propiedad? Para disminuir en todo caso los costes de transacción que generan las inversiones en favor del desarrollo humano. He ahí el problema de estos 250 conflictos sociales latentes hoy en día en nuestro país, que debemos solucionarlos, partiendo en principio sobre el respeto a la dignidad de la persona humana. El ejemplo de Grau trasciende, pues, a través del tiempo, por sus gestos de humanidad, que se distinguen tanto en el campo de batalla como en la hora del triunfo. Por eso es considerado el primer precursor del derecho humanitario, cuando el 21 de mayo de 1879, en el combate de Iquique, supo reconocer la valentía del enemigo ocasional Arturo Prat, comandante del Esmeralda, en su célebre misiva a la esposa, ¿no?, en el cual le decía que le devolvía la espada y las prendas personales de su finado esposo. Hay que destacar, pues, en este día tan importante, el profundo amor al Perú y la decisión de sacrificar su vida por el país. Decía: si el Huáscar no regresa triunfante al Callao, tampoco yo regresaré. Hoy rendimos homenaje a nuestros héroes, que como Grau estuvieron en el campo de batalla. Ferré, Díaz Canseco, Garrison, Enrique Palacios, y los comparo con nuestros héroes actuales que vienen luchando día a día contra el COVID-19, que son nuestros médicos, enfermeros, bomberos, militares, policías, agricultores, empresarios y la sociedad en su conjunto. Por ello, hoy, más que un día de propuestas, les invito a la reflexión para analizar qué es lo que realmente queremos como país. ¿Cuál es el sentido del deber que tiene toda persona con nuestro país? Y la responsabilidad y la importancia de empezar el bicentenario con una nueva Carta Constitucional, la primera en la historia de la República del Perú, la primera constitución jurídico-económico que marcará la diferencia. ¿Por qué? Porque va a anteponer los intereses nacionales, va a anteponer la dignidad de la persona humana para promover las instituciones funcionales de acción y cumplimiento, la economía patriótica y el proteccionismo inteligente, la inversión económica interna, sustentable y sostenida, liberal y competitiva para la industrialización, el emprendimiento, la agricultura,
y la capacitación de la tecnointeligencia del capital humano, la inversión internacional inteligente para el desarrollo socioeconómico como potencia mundial y el respeto al medio ambiente, respetando la licencia social, respetando la responsabilidad social compartida y los mecanismos de control y supervisión. En estos momentos de nuestra historia y lamentablemente en estos últimos 30 años, nuestra pirámide de la dignidad se encuentra invertida. Es tiempo de colocarlo en su lugar. Y por eso hay que recordar siempre, en toda negociación, para resolver los conflictos sociales, son 3 actores válidos. Y lo vuelvo a repetir: el Estado, la empresa, la sociedad. Definir entonces cuáles son los intereses, cuáles son las necesidades para lograr el bienestar general. Y quiero repetir unas frases de Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada, que en su plan del Perú decía: precursor reformista de la independencia del Perú y promotor del integracionismo latinoamericano, también presidente de la Corte Suprema en 1825, decía: quiero que el campesino sea un socio del hacendado. También decía: ¿hasta cuándo seguiremos vendiendo nuestro algodón y comprando las telas que nosotros mismos podemos bordar? O con el potencial minero que tiene este país, podemos ser la artillería más poderosa del universo. Y todo esto puede ser real si somos capaces de dar ejemplo de institucionalidad. Muchas gracias. Ha sido una exposición donde definitivamente todos hoy día que estamos en el Día de Grau nos enaltece no solamente la mención de ese gran hombre como ha sido Miguel Grau Seminario, sino el comportamiento, como efectivamente lo dice, la reflexión que debemos hacer hoy, y no solamente los políticos, sino toda la ciudadanía respecto del comportamiento de ese gran ciudadano que además de político y héroe fue don Miguel Grau Seminario. Eso es lo que quería resaltar al principio. Y segundo, acá hay estamos a 4 días, ¿no es cierto?, del cierre, por lo menos de la intención que van a tener los diferentes partidos, los 24 que en este momento todavía están inscritos en los registros del Jurado Nacional de Elecciones, más allá de la alianza que creo que ya tienen conjuntamente con Democracia Directa y el Partido Perú Libre, ¿hay alguna otra posibilidad, alguna otra opción? ¿Les tiende la mano a lo mejor a otra organización concreta? Mire, yo realmente estoy muy agradecida de haber sido invitada, convocada en principio por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú. Y lógicamente ahora acogida también por Democracia Directa, el Partido Perú Libre, el Partido Humanista, el Partido Socialista, y que han hecho la Alianza Nueva Constitución. En estos momentos no hay tintes políticos. En estos momentos debemos pensar en nuestra patria, en la dignidad de la persona humana, como fundamento irrestricto de la dignidad que vuelvo a promover, que promuevo, y sobre todo del respeto a todos y cada uno de los peruanos. Okay, Ciro. Angélica, gusto de saludarte. Ciro Silva, ¿cómo estás? Felicitándote porque esa locución patriótica que muchas veces le hemos celebrado conjuntamente en las ceremonias de la Benemérita, de la Sociedad Patriótica, y tú eres una gran patriota y ex candidata al decanato del Colegio de Abogados. Lamentablemente el Colegio de Abogados hoy día pues están frustradas las elecciones, no sé hasta cuándo, ¿no? Y eso también... Todavía está candidato, todavía también estamos... sí, sigue de candidato, perfecto, ojalá. Sí, una pregunta, hemos visto en los spots de los Facebook, ¿no?, que ahora más que incluso la televisión, se ve que en esa alianza el de Perú Libre con Democracia Directa, la foto de un líder del Perú Romimasi, etnocacerista, el señor Alberto Yucra. Él es parte de la alianza, es precandidato. ¿Cómo están articulando? Y como tú dijiste, creo que abierta la cancha, porque tuvimos una reunión hace 3 días con Jorge Rimarachín, que es miembro del CEN de Democracia Directa, el ex parlamentario. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, todos los líderes que quieran unirse a esta causa de la nueva constitución son bienvenidos. Esta constitución será la primera constitución jurídico-económica de la República del Perú,
una constitución que va a defender la dignidad de la persona humana, el desarrollo integral del ser humano, el desarrollo, la integración económica, ¿no? Y sobre todo defender las causas, lo que nunca se ha defendido en este país. Y creo que va a ser una gran alternativa, va a ser el punto de equilibrio que necesita el país para lograr ese crecimiento económico con desarrollo social, esa unidad de todos los peruanos y sobre todo el fortalecimiento de nuestra verdadera democracia. Corrígeme, Ciro, si no estoy mal. César Campos, Angélica, que participó antes de la locución anterior, manifestó pues que tenía él representa al Partido Humanista la disponibilidad de hacer alianza justamente con Perú Libre y Democracia Directa. Hay algunas conversaciones. No, el Partido Humanista, y saludo a su líder, está con nosotros. Ah, correcto. Forma parte de la discusión, claro que sí. Perfecto. Ya que eso queríamos confirmarlo, claro sí, porque eso lo mencionó el señor César Campos. Claro que sí. Angélica, y dentro de esa exposición que has hecho y entendiendo el pensamiento del señor Andrés Alcántara, de Vladimir Cerrón, ¿hay la extensión a la otra ala de la izquierda, digamos, que es la señora Verónica Mendoza, o no está contemplada en el proyecto? Porque nos han dicho que lamentablemente pues está en el aire ahorita, no sé. Yo les digo con sinceridad, ustedes me conocen, siempre he defendido principios de la persona, como exdirectora de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Lima, candidata a la Defensoría del Pueblo. Siempre me ha caracterizado por ser una profesional independiente, pero hoy en día el Perú tiene la necesidad de unirse para construir las bases del desarrollo económico del Perú, que no es el crecimiento económico, es muy distinto. Las bases del desarrollo económico del Perú. ¿Y esto qué significa? La calidad de vida. La calidad de vida que necesita todos nuestros fondos nacionales. Que tenga luz, agua, desagüe, viviendas dignas, desarrollo. De nada nos va a servir que le demos la titularidad de los predios a las personas cuando no tienen desarrollo económico, cuando no tienen habilitaciones urbanas, como lo manifiesta un candidato, creo, Hernando de Soto. Habla de la titulación, pero no se equivoquen. Aquí lo que tenemos que entender que existen tres actores válidos: la persona humana, representado por las comunidades, las empresas, el Estado y la sociedad. Los tres tienen que negociar para decidir cuáles son los intereses, las necesidades, las obligaciones, las responsabilidades y lograr de esta manera el bienestar general. Hay que cambiar ese chip que dice solamente quiero negociar entre el Estado y la empresa. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, dejar atrás esos instintos materialistas, ¿no?, que ha logrado solamente en nuestro país hacer dictaduras de clases sociales sobre las otras. Eso ya no lo podemos permitir, y menos a puertas del bicentenario. Pregunta, Angélica. Dentro de esta constitución económico-política que efectivamente no solamente están planteando varias posibilidades de reforma, de necesidad justamente para este nuevo 200 años, porque estamos cumpliendo 200 años, vamos a pasar a una nueva centuria. ¿Cómo incorporaría o cómo se incorporaría, cuál sería el mecanismo para incorporar lo que hablábamos hace un rato de esas otras 56 naciones que conviven aquí en el mismo territorio nacional y que están diseminadas a lo mejor por la zona amazónica, por la zona de la sierra, y que han sido discriminadas y prácticamente separadas de la institución del Estado estos últimos 200 años? Mire, sabemos todos que la economía social de mercado en el país ha fracasado. Ha fracasado. Lo que se ha llevado adelante acá en el país es el neoliberalismo, que ha conllevado a una completa corrupción. Ese modelo económico ha fracasado en nuestro país. Por eso hemos planteado el patriotismo económico
y el proteccionismo inteligente, ¿no? Que va a conllevar a que la inversión económica interna sea sustentable, sostenida, liberal y competitiva para la industrialización, el emprendimiento, la agricultura, la capacitación de la tecnointeligencia del humano. La inversión internacional inteligente también. Claro que sí, inversión internacional para el desarrollo económico, pero como potencia mundial. Hay que cambiar. ¿Se han hecho esas negociaciones entre el Estado y la empresa? Señores, se olvidaron del artículo 1 de la Constitución. Claro, ahora tenemos muchos procesos en el CIADI, pero yo les diría inclusive a los asesores del ministro de Justicia, recuerden que tenemos el artículo 1 de nuestra Constitución que establece claramente, y lo vuelvo a repetir, y no me voy a cansar de repetirlo, porque en ese artículo 1 de nuestra Constitución sí estuvo claro el legislador, clarísimo. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se olvidaron de considerar a la persona humana dentro de la pirámide de la dignidad? ¿O simplemente nuestra pirámide que está invertida ni siquiera se consideró? Pues ahora trabajaremos en función de la persona humana. ¿Por qué? Porque se ha demostrado con esta pandemia internacional que lo único que importa es el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el respeto al medio ambiente que va a permitir la subsistencia de la especie. Es ahí donde tenemos que enfocar nuestra economía, enfocar nuestras ideas y sobre todo comenzar como hermanos a resolver todos nuestros conflictos como hermanos, señores. Gracias por tu participación, ha sido bastante clara y creo que va a abonar, o esperemos, pues faltan 4 días para que estas suertes de alianzas y compromisos que no solamente sean electorales, necesitamos compromisos que definitivamente vayan en virtud de un proyecto nacional y que definitivamente sea de largo aliento. En 1818, Manuel Lorenzo de Vidaurre y Encalada escribía sobre su plan del Perú. Ajá. Un reformista que se adelantó 100 años a su tiempo. Y justamente ya existen, todo está en papel. Lamentable es tiempo ahorita de ejecutar las obras, ejecutar los proyectos, porque de nada nos sirve. Voluntad política, definitivamente. Exactamente. Muchas gracias. Pero bueno, muchísimas gracias, queridos amigos, queridos connacionales, y agradezco a la Alianza Nueva Constitución, al Partido de los Trabajadores y Emprendedores, a la sociedad patriótica que en este momento me han convocado para poder expresar algunas ideas, y desde ya cuenten siempre con mi participación. Muchas gracias, queridos amigos. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Gracias. Pedro, buenas tardes. Bueno, en principio mi saludo a todos, mis felicitaciones por estas coordinaciones que me parecen sumamente importantes para el futuro del país, y evidentemente también supongo que está implícito el deseo de buscar coincidencias para hacer fuerza. Lamentablemente ya vemos que a veces las propias instituciones que les correspondería incentivar la participación, los liderazgos entre los peruanos, lamentablemente no lo hacen. Y me refiero directamente, porque siempre lo he dicho, al Jurado Nacional de Elecciones y también pues al Congreso, ¿no? Desgraciadamente son los que ponen dificultades, trabas y hacen diferenciaciones entre los peruanos que desean participar y aquellos que ya tienen la suerte de estar inscritos o tener mejores condiciones para hacerlo. Han desconocido todo el tema del COVID, que han sido 4 meses por lo menos que han impedido el trabajo político, pero bueno, finalmente aquí estamos y siempre para tratar de contribuir del mejor modo posible, ¿no? Inicialmente hemos estado específicamente en el tema jurídico, que es el que conocemos un poco, y felizmente por lo menos las iniciativas que se dieron
a través de la coordinadora funcionaron hasta donde más o menos habíamos vaticinado. Lo que no funcionó fue precisamente lo que habíamos adelantado, que era muy difícil que funcione, ¿no? Pero en todo caso, aquí siempre dispuesto pues a colaborar. Mi saludo a todos. Muchas gracias. Pedro, tu representación, tu participación a esta convocatoria, hoy día como representante del partido Contigo, ¿no?, que preside Máximo San Román, no sé si tienes la vocería para poder autorizar, si hay una política de alianzas, cuál es la política del partido Contigo para poder abrir los brazos a otro partido. Estamos a 4 días, no sé qué nos puede decir al respecto. Bueno, ese tema sí me dijo el ingeniero que lo iba a él mismo tratar, porque si bien es cierto tenía una reunión temprano, iba de todas maneras a tratar de estar en esta reunión. O sea, él es el que tiene la claridad, ¿no?, para el tema por su misma reunión con el Comité Ejecutivo Nacional. Yo todavía no me he reunido ni he escuchado nada en relación a ese tema. Ok, bueno, Pedro, como siempre, ilustrativo, hemos trabajado en el tema primero en la coordinadora, hoy día estamos en esta segunda parte o fase, ¿no?, camino a las elecciones del 2021, ojalá pues que... Ya será en el Congreso. No, lógicamente, y que esperemos pues que en esta fase se consoliden las alianzas, porque es bastante inadmisible, por no decir risible, o otro calificativo, pues que 25 organizaciones tengan un candidato independiente cada uno y nos pongan a los ciudadanos pues en una situación bastante crítica, más aún en esta etapa de crisis que estamos pasando por la pandemia. Y lamentable sería pues, ¿no?, que en momentos que estamos por ingresar o celebrar el bicentenario de la República, pues no tengamos las cosas claras y no haya la coherencia, la unidad y las alianzas que se necesitan para forjar un nuevo Perú. Muchas gracias, Pedro, por tu participación. De nada, yo sí siempre de acuerdo con el hecho de que deben haber alianzas, y creo que el ingeniero también tiene la idea clara de que es necesario unir fuerzas, ¿no? Correcto. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Sí, buenos días, todavía estamos. Faltan 10 minutos para la 12 del día. 10 minutos, vamos a aprovecharlo, mi querido Robert, agradeciéndote por supuesto este gran esfuerzo que estás haciendo siempre con la verdad, programa que conduces con mucha eficiencia, y no solamente en este espacio, ya te veo varios años que vienes haciendo un esfuerzo que pocos ciudadanos, ¿no?, comprometidos por difundir ideas, valores con ética moral, lo vienen haciendo. Mis felicitaciones y mi agradecimiento de parte de la Sociedad Patriótica. Te decía antes que la coordinadora de nuevos partidos políticos hay 20, 25 organizaciones que las tenemos debidamente registradas y en las cuales estarían dispuestas a participar también en estas alianzas, ¿no? Estamos cruzando información, hay muchas de ellas que han tenido acercamiento, sea con uno u otro, ¿no?, porque acá lo que se van a formar seguramente son 3, 4, 5 grandes bloques. Esperemos, porque los que van a ir solos, lamentablemente, creo que en el camino van a ser vapuleados, ¿no? Pero tratándose de construir, de primero poner al Perú adelante, nosotros estamos coordinando esfuerzos. Tenemos acercamientos ahorita con una decena de partidos que están con esa apertura, y yo creo que en el lapso máximo de 48 horas se van a dar sorpresas, ¿no?, de movimientos que en este caso son adhesiones, ¿no?, adhesiones a partidos políticos inscritos. Seguro muchos están reservando el día domingo, ¿no?, esperando Panorama, Cuarto Poder o algún medio de comunicación para sí, hacer pues, la publicidad, ¿no?, del caso, así, porque al día siguiente, lunes, ya termina. Pero no les vaya a pasar lo que ha pasado el día 30 de septiembre a algunas organizaciones que han ido con todos sus papeles, sus documentos, y llegaron 4 y 5, 4 y 10 y ya estaba cerrado. Y se quedaron fuera. Sí. Tanto esfuerzo de viajar de Tumbes a Tacna, del oriente a la costa, ¿no?, para sacar firmas, adherentes, con la pandemia y todo, con la lluvia, mar, tierra, aire, y al final, por un detalle de esperar al último momento, sí, pues. El Perú necesita dialogar, necesita conversar, necesita seguir incluso la política de Mahatma Gandhi, de Nelson Mandela, ir a articular, porque si no, como país, ¿cómo vamos a llegar al bicentenario? Totalmente divididos, partidos, o estamos haciendo el juego al sistema internacional que nos quieren, dice por ahí, desaparecer como nación. Eso no lo debemos permitir.
tenemos claro lo que siempre hemos pensado en un proyecto nacional, no para nosotros, ya quizás para nuestros hijos y nuestros nietos, porque amamos realmente al Perú y sí hemos hecho este esfuerzo de sacar firmas, de juntar adherentes y que vamos a continuar, sigámoslos haciendo articuladamente y no dividiendo, ¿no?, los espacios que bien podemos conjugar. Por eso, mi querido Robert, mi agradecimiento y un llamado a todos aquellos a través de la coordinadora que quieran articular el PRIN. Esperemos que mañana pasado le den la autorización, también abiertos los brazos, está en una política de alianzas a través de la Secretaría General y seguramente vienen articulando. Esperemos no llegar al último día, que es el día lunes, estamos jueves, tenemos 72 horas para poder definir esto y seguramente ya se darán los anuncios públicos. Ahora no hay manifestaciones, no hay mítines, porque el otro día, 30 de septiembre, vimos como un grupo de partidarios estaban en la puerta del jurado esperando que vengan los candidatos, ¿no? Pero ya no hay eso, ahora todo es virtual, los documentos virtuales. Ese es mi agradecimiento, Robert, ha sido un esfuerzo de la sociedad patriótica, la coordinadora, contigo que eres integrante, con Pedro también que le agradecemos porque en algún momento nos ha apoyado en el comité legal y con todos los que han participado. Aquellos no han participado, la historia lo juzgará porque este programa queda grabado y eso se va a saber mañana más tarde. Ok, muchas gracias, Ciro, y definitivamente también agradecer pues no solamente a tu persona, sino a la Sociedad Patriótica del Perú, ¿no?, que ha hecho este esfuerzo de convocatoria, luego de un trabajo que se ha realizado definitivamente la coordinadora de nuevos partidos, pero ya esto traspasa, o sea, trasciende. No podemos quedarnos en un solo estamento, ¿no? Estadio. Tenemos que trascender. O sea, ya pasó el 30, estamos camino al 12, tenemos que forjar alianzas, pero tenemos que hacer el esfuerzo. No podemos quedarnos sentados, cruzados de brazos, esperando pues que hagan otros la tarea que nosotros todos tenemos que hacerlo de manera conjunta. Y esto siempre lo recalco, ¿no? Más allá de las diferencias o similitudes que podamos tener en diferentes puntos, ¿no? Porque justamente de eso se trata la democracia, del debate, de la discusión hacia la luz, más allá de las diferencias con Ciro o con todos los demás integrantes de las diferentes organizaciones políticas, el tema está en conversar, en debatir, repito, no necesariamente esperar llegar al Congreso para ponerse de acuerdo, sino mucho antes, para plantearle al ciudadano una cuestión mucho más concreta, que es lo que requiere el Perú del Bicentenario. Bueno, estamos ya a escasos 4 minutos de finalizar este programa. Quiero yo reiterar no solamente el saludo y homenaje eterno a Miguel Grau y a los héroes de Angamos, ¿no? El combate de Angamos, a los que participaron en general, no solamente en esta infausta guerra del Pacífico, sino a los héroes de hoy, a los héroes que están en primera línea en la batalla contra el COVID, a los médicos que acaban de celebrar el día 5, el Día del Médico y la Medicina en el Perú, a las enfermeras, a los asistentes, al personal técnico, al personal administrativo de limpieza, inclusive de los diferentes hospitales que han dado justamente la guerra a esta enfermedad, a este virus, que tantas muertes ha traído a nuestro país. Quiero saludar y agradecer, bueno, a las personas que han representado a los partidos que han intervenido hoy. Acá están los 6 partidos, lo leo muy rápidamente. A ver, sí, por favor. Claudio Sola, que es una alianza ya, ¿no? Así es. El RUNA, Renacimiento Unido Nacional, con Perú Nuevo, que preside Claudio Sola. El Partido Humanista, ¿no?, que tiene que resolver su problema con JPP, ¿no? Correcto. Tenemos a Democracia Directa y Perú Libre, que también anunció una alianza, con también el Partido Humanista y otras organizaciones, y el Partido Contigo, ¿no?, que es el doctor Pedro Angulo, el anterior la doctora Sayán. Así es, son 6 partidos que el día de hoy han intervenido. Hemos mandado las cartas a toditos los partidos, vía virtual por supuesto. Nos aceptaron 3 más, no eran 9 para el día de hoy, pero esta es la realidad, este es el esfuerzo que estamos haciendo y mil agradecidos, Robert, en este 8 de octubre, Día del Caballero de los Mares, del Señor de Señores, nuestro peruano del milenio, Miguel Grau. Bueno, para terminar, un agradecimiento también al personal técnico que nos ha apoyado detrás de las cámaras. En un día feriado. En un día feriado. Muchísimas gracias. ¿No? Importante porque esto está marcando un derrotero, ¿no?, de lo que justamente decía. ¿Quiénes son los que participan? ¿Quiénes no? ¿Quiénes creen que solamente bailando? ¿Quiénes tienen la voluntad política? No, claro, exactamente. Eso es lo que bien decía una panelista, ¿no?, la doctora Angélica Sayán. Voluntad política. Hay muchas cosas que se han escrito y se han hecho y han quedado ahí en el tintero, en el tablero, o en el expediente, archivados en el último cajón del escritorio. Necesitamos voluntad política para hacer mucho por este país, porque como decía Vallejo, pues no hay, hermano, muchísimo que hacer.
Buenas tardes, amigos, muchas gracias por habernos seguido y estamos aquí como siempre, siempre con la verdad. Y para todos los que puedan o han participado, denle un clic en me gusta, ¿no? El pulgar, para que podamos seguir contactados. Y en YouTube, esto también va a estar colgado en YouTube, en Siempre con la Verdad, con Robert Castro Guerra, y ahí pues la campanita para que también estén ustedes en contacto con nosotros. Suscríbanse ahí. Buenas tardes y que viva el Perú. ¡Que viva el Perú!